El chirrido agudo de la tiza contra la pizarra era el sonido que Samuel Samu Adebayo García más detestaba, más incluso que los murmullos ahogados o las risitas mal disimuladas que a menudo seguían sus pasos por los pasillos del IES La Palmera, en Elche. Hoy, sin embargo, el chirrido parecía amplificado, como si cada partícula de yeso se regodeara en su incomodidad. Se encogió un poco más en su pupitre, la mochila vieja y desgastada sirviendo de escudo precario entre su espalda y el mundo. En su cuaderno, bajo la apariencia de tomar apuntes sobre la revolución industrial, un intrincado diseño de un exoesqueleto biomimético tomaba forma, líneas precisas y fluidas que contrastaban con la torpeza con la que se movía por la vida real. Javier Álvarez de Toledo, con su impecable polo de marca y su sonrisa de superioridad patentada, soltó una carcajada sonora desde la otra punta del aula. ¿Alguien entiende lo que dice el de historia? Porque yo solo oigo ñam ñam, comentó lo suficientemente alto para que sus acólitos celebraran la ocurrencia y para que Samu sintiera la indirecta clavándosele como una aguja fina. El comentario, aparentemente inocente, llevaba el veneno habitual. La burla a un profesor con un ligero ceseo, pero también una forma de marcar territorio, de recordar quién dictaba las normas sociales no escritas de la clase. Samu no levantó la vista. Sabía que cualquier reacción solo alimentaría el fuego. Su piel oscura, herencia de un padre nigeriano al que apenas recordaba, y su ropa sencilla, más funcional que moderna, lo convertían en un blanco fácil para Javier y su séquito. La profesora de tecnología, Carmen Solís, una mujer de unos 40 y tantos, con una mirada que parecía ver más allá de las apariencias, frunció el ceño desde su mesa al fondo del aula, donde corregía proyectos. Ella era una de las pocas que no parecía juzgarlo por el envoltorio. Al sonar el timbre del recreo, Samu esperó a que el aula se vaciara, guardando sus cosas con una lentitud calculada. Quería evitar el habitual encontronazo en la puerta. Javier, sin embargo, pareció adivinar su intención. Se detuvo junto a su pupitre, bloqueándole el paso. «Oye, Adebayo», la forma en que pronunciaba su apellido, alargando las sílabas, era una burla en sí misma. «¿Es verdad que tu padre era de esos que cazan leones con lanza? Porque con esa cara de susto, no creo que hayas heredado mucha valentía». Los amigos de Javier rieron. Samu sintió la sangre subirle a las mejillas, pero apretó los labios. Agarró su mochila con más fuerza. «Déjame pasar, Javier». «¿O qué? ¿Me vas a lanzar un conjuro vudú?» Javier dio un paso más cerca, invadiendo su espacio personal. Su aliento olía a chicle de menta y a la colonia cara que siempre llevaba. «Anda, tira, cosa rara». Samu consiguió escurrirse por un lado, sintiendo la mirada de Javier quemándole la nuca. En el patio buscó su rincón habitual, un banco solitario bajo una palmera datilera, cerca del muro del gimnasio. Allí, al menos, podía respirar. Sacó su cuaderno y el lápiz, y el mundo exterior, con sus crueldades y sus prejuicios, empezó a desvanecerse mientras se sumergía en las líneas de un nuevo concepto. Una turbina eólica urbana, silenciosa y eficiente, inspirada en las alas de una libélula. Era en esos momentos, cuando su mente volaba libre entre engranajes, materiales y formas imposibles, cuando Samu se sentía verdaderamente él mismo, lejos del chico torpe y asustadizo que los demás veían. Su madre, Elena, una auxiliar de enfermería que trabajaba turnos dobles para sacarlos adelante, siempre le decía que tenía un don, que esas ideas que bullían en su cabeza eran especiales. Pero en el IES La Palmera, su don era invisible, o peor, motivo de burla si alguna vez se atrevía a mostrarlo. Current Part Characters, 3939, Total Characters, 3939. Un par de días después, la profesora Solís entró en clase con una pila de folletos y una sonrisa que irradiaba un entusiasmo poco común para un lunes por la mañana. «Buenos días a todos», anunció, su voz clara y firme logrando acallar los murmullos. «Tengo noticias emocionantes. Se ha convocado la 5ª edición del concurso Jóvenes Talentos del Diseño Mediterráneo». Repartió los folletos. En la portada, una imagen estilizada de un engranaje fusionándose con una hoja de olivo. El premio era una beca sustanciosa para una prestigiosa escuela de diseño en Valencia y la posibilidad de desarrollar el prototipo del proyecto ganador. Es una oportunidad fantástica para aquellos con ideas innovadoras, ya sea en tecnología, sostenibilidad, diseño industrial, incluso moda con un enfoque técnico. El espectro es amplio. Continuó la profesora, sus ojos recorriendo la clase y deteniéndose un instante en Samu, que había levantado la cabeza,
una chispa de interés brillando en sus ojos habitualmente cautelosos. Javier Álvarez de Toledo resopló con desdén. Vaya, qué emocionante. Seguro que se presentan 4 frikis con proyectos que no entiende nadie. Pues uno de esos frikis, Javier, replicó la profesora Solís sin perder la sonrisa, aunque con un matiz de acero en la voz, ganó el año pasado una beca que le ha cambiado la vida y ahora está trabajando en Alemania, en una empresa puntera. El talento puede estar donde menos te lo esperas. Animo a todos a que le echéis un vistazo. La creatividad y la innovación son el futuro. Samu leyó el folleto con atención. Diseño conceptual, prototipado, impacto social y ambiental. Las palabras resonaban en él. Tenía docenas de ideas archivadas en sus cuadernos, proyectos que iban desde sistemas de purificación de agua basados en la biomimética hasta aplicaciones de realidad aumentada para la educación. Pero la idea de exponerse, de presentar algo suyo ante un jurado, ante el público, le provocaba un nudo en el estómago. Recordó una vez en primaria, cuando presentó con ilusión un diorama detalladísimo del sistema solar y un compañero lo destrozó accidentalmente. La humillación aún le quemaba. Al final de la clase, mientras guardaba sus cosas, la profesora Solís se acercó a su mesa. «Samuel», dijo en voz baja, «he visto algunos de los bocetos que haces a veces en tu cuaderno. Tienes una imaginación muy poderosa». Samu se sonrojó. Nunca pensó que ella se fijara tanto. Solo son garabatos, profe. Los grandes inventos a menudo empiezan como garabatos. Ella le guiñó un ojo. Piénsalo. El taller de tecnología está disponible después de clase si alguna vez necesitas usar los ordenadores para modelado 3D o la impresora. Y mi puerta siempre está abierta si quieres comentar alguna idea, sin compromiso. La sinceridad en su voz y la ausencia de cualquier atisbo de lástima o condescendencia tocaron algo profundo en Samu. Quizás podría intentarlo. ¿Qué era lo peor que podía pasar? ¿Más burlas? Ya las soportaba a diario. Pero la posibilidad de que una de sus ideas cobrara vida, de que alguien viera su valor, era una luz demasiado tentadora. Esa tarde, en la soledad de su habitación, con el olor a aguarrás de los óleos de su madre flotando en el aire, Samu abrió un cuaderno nuevo. En la primera página escribió con letras mayúsculas y temblorosas: Proyecto Conecta Ciudad. Se trataba de un concepto que llevaba meses madurando, un sistema de mobiliario urbano modular, inteligente y sostenible, fabricado con plásticos reciclados recogidos del mar Mediterráneo y polímeros orgánicos, que podía adaptarse a diferentes necesidades. Bancos que se convertían en mesas de picnic, marquesinas de autobús con paneles solares y puntos de carga USB, jardineras que purificaban el aire. Todo interconectado mediante una red de sensores que optimizarían su uso y mantenimiento. Era ambicioso, era complejo, y por primera vez en mucho tiempo, Samu sintió una oleada de emoción pura, una determinación que eclipsaba momentáneamente sus miedos. Los días siguientes, Samu se sumergió en Conecta Ciudad. Se quedaba hasta tarde en el taller de tecnología del instituto, aprovechando que la profesora Solís solía estar allí adelantando trabajo. Aprendió a usar un software de modelado 3D con una rapidez asombrosa, su mente acostumbrada a visualizar formas complejas adaptándose con facilidad al entorno digital. Investigó sobre materiales reciclados, contactando por email con pequeñas cooperativas valencianas que trabajaban con plásticos marinos. Dibujaba sin cesar, cada detalle, cada ensamblaje, cada función. Esta nueva dedicación no pasó desapercibida para Javier. Ver a Samu concentrado en los ordenadores del taller o discutiendo animadamente, aunque aún en voz baja, con la profesora Solís, le producía una extraña irritación. El chico que antes era una sombra invisible, ahora parecía tener un propósito, una luz propia que a Javier, acostumbrado a ser el centro de atención, le resultaba ofensiva. Adebayo, ¿qué tramas? ¿Diseñando el próximo cohete para volver a tu planeta?, le espetó un día en el pasillo, mientras Samu cargaba unos prototipos impresos en 3D hechos con filamento barato. Samu lo ignoró, intentando esquivarlo, pero Javier se interpuso. Con ese pelo seguro que se te ocurren ideas muy tribales, ¿no? Algo con huesos y plumas. Muy ecológico. Los amigos de Javier corearon la gracia. El comentario, cargado de un racismo apenas disimulado, hizo que Samu se detuviera. Por un instante, la rabia brilló en sus ojos. Quiso gritar, quiso responder, pero las palabras se ahogaron en su garganta, prisioneras de años de contención. Simplemente apretó la mandíbula y siguió su camino, el eco de las risas persiguiéndolo.
Lucía Rivas, una chica de su clase que solía moverse en la periferia del grupo de Javier, observaba estas interacciones con creciente incomodidad. Era inteligente y, aunque callada, poseía un agudo sentido de la justicia que chocaba con la crueldad gratuita de Javier. Veía a Samu trabajar en el taller. La concentración en su rostro, la forma en que sus manos, habitualmente torpes en las interacciones sociales, se movían con una precisión asombrosa sobre el teclado o con las herramientas. Un día, después de una de las bromas de Javier sobre el proyecto de Samu, algo sobre casitas para gnomos del bosque, Lucía se acercó a él en la biblioteca. «No les hagas caso, Samu», le dijo en voz baja, casi un susurro. «Lo que estás haciendo parece muy interesante». Samu la miró, sorprendido. Era la primera vez que alguien de su edad, aparte de la profesora Solís, le dirigía una palabra amable sobre su trabajo. «Gracias», murmuró, sintiendo un calor inesperado. «Si alguna vez necesitas ayuda con, no sé, la presentación o algo así, yo se me da bien el PowerPoint», ofreció ella, encogiéndose de hombros como si no fuera gran cosa. A partir de ese día, una frágil alianza comenzó a formarse. Lucía a veces le pasaba artículos que encontraba sobre diseño sostenible o le daba su opinión sobre alguna interfaz de la app que Samu estaba conceptualizando para Conecta Ciudad. Su apoyo silencioso pero constante era un bálsamo para Samu. La fecha límite para la entrega de la memoria del proyecto y los diseños conceptuales para la preselección se acercaba. Samu trabajaba febrilmente. Una tarde, mientras imprimía unos planos detallados de los ensamblajes modulares, Javier y dos de sus secuaces entraron al taller con la excusa de buscar algo. Hubo un tropiezo fortuito. Un refresco de naranja voló por los aires y aterrizó directamente sobre los planos recién impresos de Samu. «¡Uy! ¡Perdona, Adebayo! ¡Qué torpe soy!», exclamó Javier con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Samu se quedó paralizado, mirando el líquido anaranjado empapar el trabajo de semanas. La desesperación lo invadió. Eran los únicos ejemplares impresos con esa calidad. «Eres un...», empezó, la voz temblándole de ira y frustración. Pero antes de que pudiera decir nada más, la profesora Solís, que había entrado justo detrás de Javier, lo vio todo. Su rostro, normalmente amable, se endureció. «Javier, acompáñame al despacho del jefe de estudios ahora mismo. Y vosotros dos», dijo a sus amigos, «esperadme fuera». La intervención de la profesora fue un alivio momentáneo, pero el daño estaba hecho. Esa noche Samu se sintió derrotado. Lucía, al enterarse al día siguiente, se indignó. «Fue a propósito, Samu, lo sé. Javier es un...». «Da igual, Lucía. Ya no hay tiempo para volver a imprimirlo todo así. ¿Y la versión digital? ¿La tienes perfecta?», preguntó ella con urgencia. Samu asintió. «Pues presenta esa. Y si necesitas ayuda para rehacer alguna parte de la memoria o las infografías, dímelo. Podemos quedarnos esta tarde». Con el apoyo renovado de Lucía y una llamada de ánimo de la profesora Solís, que le aseguró que Javier recibiría una sanción, Samu trabajó toda la noche. Rehizo las partes más afectadas de la memoria descriptiva, mejoró las representaciones digitales y justo antes de la hora límite envió su proyecto Conecta Ciudad al portal del concurso. Estaba agotado, pero una pequeña llama de esperanza se negaba a extinguirse. Pasaron 2 semanas de tensa espera. Samu intentaba concentrarse en las clases, pero su mente volvía una y otra vez al concurso. Javier, tras una reprimenda del jefe de estudios y una llamada a sus influyentes padres que, al parecer, no tuvo el efecto disuasorio que la profesora Solís esperaba, seguía con su actitud arrogante, aunque momentáneamente había cesado el acoso directo hacia Samu, como si estuviera demasiado seguro de su propia superioridad como para preocuparse por un rival insignificante. Una mañana, durante la clase de tecnología, la profesora Solís entró con una tablet en la mano y una sonrisa que no podía ocultar. «Bueno, chicos, acaba de publicarse la lista de los proyectos finalistas para la fase provincial de Jóvenes Talentos del Diseño Mediterráneo», anunció, y un silencio expectante se apoderó del aula. Los ojos de Javier brillaron con anticipación. Lucía miró a Samu con una mezcla de nerviosismo y esperanza. La profesora proyectó la lista en la pizarra digital. Los nombres fueron apareciendo uno a uno. Valeria Gómez, Biomoda Textil Inteligente. Carlos Fenol, App Turis Accesible Elks. Javier Álvarez de Toledo, Social Hub Premium. Javier sonrió con suficiencia, hinchando el pecho. Y entonces, al final de la lista, un nombre más, Samuel Adebayo García, Proyecto Conecta Ciudad. Un murmullo de incredulidad recorrió el aula.
Samu sintió que el corazón le daba un vuelco. Su nombre realmente estaba allí. Miró a Lucía, que le sonreía abiertamente con los ojos brillantes. Luego a la profesora Solís, que le guiñó un ojo con complicidad. La expresión de Javier se transformó. Su sonrisa se borró, reemplazada por una mueca de asombro primero y luego de pura indignación. Miró la pantalla, luego a Samu, como si no pudiera creer lo que veía. Era inconcebible que el rarito, la cosa, hubiera sido seleccionado. Y él, Javier Álvarez de Toledo, tendría que competir contra él. «Esto tiene que ser un error», exclamó Javier, poniéndose en pie. «¿Ese proyecto? ¿Seguro que no se han equivocado de nombre?» «La lista es oficial, Javier», dijo la profesora Solís con calma, aunque con una nota de firmeza, «y te agradecería que mostraras un poco más de respeto por tus compañeros finalistas. Samuel ha trabajado muy duro, igual que tú y los demás. La final provincial será en 3 semanas en el Centro de Congresos Ciudad de Elche. Y puedo aseguraros que el nivel de los jueces es muy alto. Enhorabuena a ambos». El resto del día, Samu se sintió como si flotara. Los compañeros que antes lo ignoraban, ahora lo miraban con una nueva curiosidad, algunos incluso con una pizca de respeto. Las burlas cesaron, reemplazadas por un silencio expectante. Sabía que la verdadera prueba estaba por llegar, pero por primera vez sentía que no estaba solo. Tenía a la profesora Solís, tenía a Lucía y sobre todo tenía su proyecto, una idea en la que creía con todas sus fuerzas. Javier, por su parte, estaba furioso. La selección de Samu era una afrenta personal. No solo cuestionaba su superioridad, sino que lo obligaba a compartir el escenario con alguien a quien consideraba infinitamente inferior. Su competitividad, ya de por sí exacerbada, se tiñó de un rencor más oscuro. Si antes sus burlas eran por diversión y afirmación de estatus, ahora se convertirían en una estrategia para desestabilizar a Samu antes de la final. Decidió que no iba a permitir que un don nadie como Adebayo le robara el protagonismo. Las siguientes semanas fueron una mezcla de trabajo intenso y una creciente tensión. Samu perfeccionó su presentación, creó maquetas más detalladas con la ayuda de la impresora 3D del instituto y ensayó su discurso una y otra vez. Lucía se convirtió en su crítica más constructiva y en su principal fuente de ánimo, ayudándole a anticipar posibles preguntas del jurado y a pulir los aspectos visuales de su exposición. La profesora Solís le ofreció consejos sobre cómo comunicar la complejidad de su proyecto de manera clara y concisa. Mientras tanto, Javier desplegaba una campaña de intimidación más sutil, pero constante. Casualmente se encontraba con Samu en los pasillos y hacía comentarios en voz alta sobre lo difícil que era ganar el concurso, sobre cómo algunos proyectos demasiado ambiciosos o poco realistas nunca llegaban a nada. Incluso intentó sembrar la duda en Lucía. ¿De verdad crees que ese tiene alguna posibilidad? No te dejes engañar, solo está haciendo el ridículo. Pero Lucía ya no era la chica temerosa del principio. Creo que tiene mucho talento, Javier, y al menos su proyecto es original, no una copia de algo que ya existe. La respuesta de Lucía lo enfureció aún más, pero también le hizo ver que su influencia sobre algunos estaba disminuyendo. Esto solo redobló su determinación de aplastar a Samu en la final. El día de la final provincial llegó envuelto en un cielo azul intenso, típico de Elche en primavera. El Centro de Congresos Ciudad de Elche bullía de actividad. Estudiantes nerviosos, profesores orgullosos, jueces con portafolios y miradas serias. Samu sentía un nudo en el estómago que ni el desayuno forzado que su madre le había preparado había conseguido disolver. Elena García, su madre, lo acompañaba, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y ansiedad. Había pedido el día libre en el hospital, un lujo que pocas veces se permitía. «Tranquilo, cariño», le dijo, apretándole la mano. «Has llegado hasta aquí por tu propio esfuerzo. Pase lo que pase, ya eres un ganador para mí». La profesora Solís y Lucía también estaban allí, ofreciendo sonrisas y palabras de aliento. Ver sus rostros familiares entre la multitud anónima le dio a Samu un ancla de seguridad. Javier Álvarez de Toledo llegó como si fuera el dueño del lugar, flanqueado por sus padres, un conocido empresario local y una mujer elegante con aire de importancia. Saludó a varios miembros del jurado con una familiaridad calculada, repartiendo sonrisas y apretones de manos. Su proyecto, Social Hub Premium,
una plataforma de eventos exclusivos para jóvenes de élite, estaba expuesto en un stand llamativo, con pantallas interactivas y un diseño gráfico pulido, aunque predecible. A Samu le asignaron un espacio más modesto. Con cuidado colocó sus maquetas del mobiliario Conecta Ciudad, el banco transformable, la marquesina solar, la jardinera purificadora. Desplegó sus paneles explicativos, donde los dibujos conceptuales y los diagramas técnicos mostraban la versatilidad y la sostenibilidad de su idea. Su presentación era menos ostentosa, pero cada elemento respiraba la pasión y el rigor con el que había trabajado. Las presentaciones comenzaron. Uno tras otro, los finalistas exponían sus ideas. Había proyectos interesantes, otros más convencionales. Samu observaba y escuchaba, intentando controlar sus nervios. Cuando llegó el turno de Javier, este subió al escenario con una confianza arrolladora. Su discurso fue fluido, lleno de jerga de marketing y promesas de exclusividad. Mostró videos promocionales y testimonios de influencers locales. Sin embargo, cuando el jurado comenzó a hacer preguntas más técnicas sobre la viabilidad económica o la innovación real de su plataforma, Javier titubeó, recurriendo a respuestas evasivas y sonrisas ensayadas. Finalmente anunciaron: «Y ahora, Samuel Adebayo García, con el proyecto Conecta Ciudad». Samu sintió que las piernas le temblaban mientras caminaba hacia el atril. La sala parecía inmensa, las luces cegadoras. Respiró hondo, buscando el rostro de su madre entre el público. Ella le sonrió y ese simple gesto le infundió una calma precaria. Justo antes de que comenzara a hablar, mientras ajustaba el micrófono, vio a Javier en primera fila. Este lo miraba con una sonrisa burlona y, en un susurro lo suficientemente audible para él, siseó: «A saber de dónde has sacado esas ideas, seguro que ni son tuyas. La gente como tú no crea, copia. Y esa ropa te la ha prestado tu madre del contenedor de Cáritas». El golpe fue bajo, cruel, diseñado para destrozar su frágil confianza en el último momento. El comentario sobre su ropa, sobre su madre, sobre su supuesta falta de originalidad por su origen, Samu sintió una oleada de dolor y rabia. Por un instante todo se volvió borroso. Quiso huir, desaparecer. Pero entonces recordó las palabras de la profesora Solís, el apoyo de Lucía, el sacrificio de su madre, y recordó las horas incontables de trabajo, la pasión que había volcado en cada detalle de Conecta Ciudad. No iba a dejar que Javier le arrebatara esto. Levantó la cabeza y su mirada por primera vez no fue de miedo, sino de una determinación fría. Se acercó un poco más al micrófono. «Buenos días», comenzó, su voz sorprendentemente firme, aunque un ligero temblor aún era perceptible. «Mi nombre es Samuel Adebayo García, y hoy quiero presentarles Conecta Ciudad». Lo que siguió fue una exposición clara, apasionada y profundamente personal. No habló con la arrogancia de Javier, sino con la convicción de quien conoce su creación hasta el último tornillo. Explicó la inspiración detrás del proyecto, la necesidad de humanizar los espacios urbanos, de crear comunidades más conectadas y sostenibles. Mostró sus diseños, no solo como objetos funcionales, sino como soluciones a problemas reales. Habló de los materiales reciclados, del bajo impacto ambiental, de la modularidad que permitía adaptar el mobiliario a las necesidades cambiantes de un barrio. Cuando mencionó la filosofía Ubuntu, soy porque nosotros somos, que su madre le había contado de las historias de su padre nigeriano y cómo eso había inspirado la interconectividad y el enfoque comunitario de su diseño, un silencio respetuoso llenó la sala. Sus bocetos originales, proyectados en la pantalla grande, mostraban una belleza y una originalidad que trascendían la mera técnica. Eran el alma del proyecto. Current Part Characters 492, Total Characters 222.071. El jurado, compuesto por una arquitecta de renombre, un ingeniero especializado en sostenibilidad y una socióloga urbana, escuchaba con una atención que no habían mostrado con muchos otros. Cuando Samu terminó, hubo un instante de silencio antes de que comenzaran las preguntas. No eran preguntas superficiales, sino profundas, que buscaban entender la viabilidad, la escalabilidad y el impacto real de Conecta Ciudad. «Samuel, es un concepto admirable», comenzó la arquitecta, la doctora Isabel Ferrer. «La integración de la sostenibilidad con la funcionalidad modular es muy inteligente. ¿Has considerado los desafíos de mantenimiento de los componentes electrónicos en un entorno urbano expuesto?»
Samu, que había investigado exhaustivamente, respondió con detalles sobre los encapsulamientos protectores, los sistemas de diagnóstico remoto y los materiales resistentes al vandalismo que había incorporado en sus diseños. El ingeniero, don Alejandro Ponce, lo interrogó sobre la eficiencia energética de los paneles solares y la durabilidad de los plásticos reciclados. Samu citó estudios, presentó cálculos y demostró un conocimiento técnico que sorprendió a muchos. La socióloga profesora Laura Vega se interesó por el impacto social. ¿Cómo crees que Conecta Ciudad podría fomentar realmente la interacción comunitaria y no solo ser un conjunto de mobiliario tecnológicamente avanzado? Samu habló de la flexibilidad de los módulos, que podían ser reconfigurados por los propios vecinos para crear espacios para mercados locales, actuaciones al aire libre o simplemente zonas de encuentro. Explicó cómo la app de gestión podría incluir un foro vecinal para proponer usos y actividades. Su visión iba más allá de los objetos. Se trataba de crear un ecosistema. Cada respuesta era reflexiva, honesta y demostraba una comprensión integral de su proyecto. No había arrogancia en su tono, solo la pasión de un creador y el rigor de un investigador. Javier lo observaba desde la primera fila, su expresión cada vez más sombría. La seguridad con la que Samu respondía, el respeto evidente en las preguntas del jurado, todo ello era una bofetada a su ego. El don nadie no solo estaba compitiendo, estaba brillando. Cuando terminó la ronda de preguntas para Samu, un aplauso espontáneo y cálido surgió del público. Elena García lloraba en silencio, una mano en la boca. La profesora Solís y Lucía intercambiaron una mirada de puro orgullo. Samu sintió una oleada de alivio y una gratitud inmensa. Había hecho todo lo que podía. Había compartido su visión. El jurado se retiró a deliberar. La espera fue la más larga de la vida de Samu. Intentó distraerse hablando con su madre, pero la tensión era palpable. Javier caminaba de un lado a otro, móvil en mano, hablando en voz baja con alguien, su rostro una máscara de impaciencia. Finalmente, los miembros del jurado regresaron al escenario. La doctora Ferrer tomó el micrófono. Buenas tardes de nuevo. En primer lugar, queremos felicitar a todos los finalistas. Hemos visto proyectos con un gran potencial y es inspirador ver tanto talento joven en nuestra comunidad. La decisión no ha sido fácil. Hizo una pausa dramática. Samu sintió que su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Hemos valorado la originalidad, la viabilidad técnica, el impacto social y ambiental y la claridad de la presentación. Después de una larga deliberación, el jurado ha decidido otorgar el primer premio del concurso Jóvenes Talentos del Diseño Mediterráneo a un proyecto que no solo destaca por su innovación y su compromiso con la sostenibilidad, sino también por su profunda humanidad y su visión de futuro para nuestras ciudades. Otra pausa. Samu cerró los ojos por un instante. El proyecto ganador es Conecta Ciudad, de Samuel Adebayo García. Un estallido de aplausos inundó la sala. Samu abrió los ojos, incrédulo. ¿Había oído bien? Su madre lo abrazó con fuerza, sollozando de alegría. Lucía y la profesora Solís corrían hacia él, felicitándolo. Por un momento el mundo se convirtió en un torbellino de caras sonrientes y sonidos felices. Javier Álvarez de Toledo se quedó petrificado en su asiento. Su rostro pasó del rojo de la ira al pálido de la incredulidad más absoluta. Había perdido. Y había perdido contra Samu. Era una humillación total. Se levantó bruscamente y salió de la sala, ignorando las miradas de sus padres. Samu subió al escenario, todavía aturdido, para recibir el trofeo y el cheque simbólico de la beca. La doctora Ferrer le estrechó la mano con calidez. «Felicidades, Samuel. Tu proyecto es excepcional. Tienes un futuro muy brillante por delante. No dejes que nadie te diga lo contrario». Mirando al público, con el trofeo en sus manos, Samu vio los rostros de su madre, de Carmen Solís, de Lucía, sus pilares. Tomó el micrófono, su voz aún temblorosa, pero esta vez por la emoción. Yo no sé qué decir. Muchas gracias al jurado, a la organización. Gracias a mi madre por creer siempre en mí. A mi profesora Carmen Solís por abrirme las puertas del taller y de su confianza. Y a mi amiga Lucía por su apoyo incondicional. Este proyecto nació de la idea de que todos merecemos espacios que nos conecten, que nos cuiden, y espero poder contribuir a hacerlo realidad. Gracias. Bajó del escenario entre más aplausos, sintiendo una ligereza que nunca antes había experimentado. No era solo la victoria en un concurso, era la validación de su talento, de su voz, de su derecho a soñar y a crear.
El miedo que lo había atenazado durante tanto tiempo comenzaba a disiparse, reemplazado por una confianza tranquila y una ilusión desbordante por el futuro que se abría ante él. Las sombras de Lies la palmera parecían por fin un poco más lejanas. Current Part Characters 1577, Total Characters 2778. En las semanas que siguieron a la victoria, la vida de Samu experimentó un cambio sutil pero significativo. La noticia de su éxito en el concurso se difundió por el instituto. Ya no era el rarito o la cosa. Ahora era Samuel Adebayo, el chico que había ganado el prestigioso premio de diseño. Las miradas ya no eran de burla o indiferencia, sino de curiosidad, a veces incluso de admiración. Algunos de los que antes participaban en las risas de Javier ahora intentaban acercarse, hacerle preguntas sobre su proyecto, como si siempre hubieran reconocido su talento. Samu los trataba con una cortesía distante pero educada. No había rencor en él, pero tampoco olvido. La beca le abrió las puertas de la Escuela Superior de Diseño de Valencia, un sueño que antes parecía inalcanzable. Pasó horas investigando los planes de estudio, los profesores, los talleres. La perspectiva de estudiar en un entorno donde su pasión sería la norma, no la excepción, lo llenaba de una alegría anticipada. Javier Álvarez de Toledo, por su parte, vivió su propio descenso. Su derrota pública, magnificada por su arrogancia previa, lo convirtió en el blanco de comentarios y cuchicheos. Sus padres, furiosos no tanto por la derrota en sí como por la humillación que suponía para el apellido familiar, le impusieron restricciones y le exigieron mejores resultados académicos. Su séquito de aduladores comenzó a dispersarse, buscando nuevas figuras a las que seguir o simplemente cansados de su amargura creciente. Javier intentó culpar al jurado, al sistema, incluso a una supuesta discriminación positiva inversa, pero sus excusas sonaban huecas. La profesora Solís, con el testimonio de Lucía sobre el incidente del refresco y otros episodios de acoso, había presentado un informe detallado a la dirección del instituto. Aunque las consecuencias para Javier no fueron tan drásticas como algunos esperaban, debido en parte a la influencia de sus padres, sí recibió una seria advertencia y la obligación de asistir a unas charlas sobre convivencia y respeto. Para Javier fue la máxima ignominia. Un día, mientras Samu recogía sus cosas del taller de tecnología, donde seguía perfilando algunos detalles de Conecta Ciudad por pura pasión, se encontró con Javier en la puerta. Era la primera vez que estaban cara a cara desde el concurso. Javier lo miró con una mezcla de resentimiento y una extraña vacilación. «Supongo que estarás contento, ¿no?», dijo, sin su habitual tono de burla, más bien con una acidez cansada. Samu lo miró con calma. La vieja intimidación que Javier ejercía sobre él se había desvanecido. «Estoy contento con mi trabajo, sí», respondió Samu simplemente. «Pues que sepas que fue suerte. Y que el jurado eran unos progres que se dejan impresionar por...». Javier no terminó la frase, pero la implicación era clara. Samu podría haber respondido con rabia o con sarcasmo, pero en lugar de eso sintió una punzada de algo parecido a la lástima. Javier, con toda su popularidad y su dinero, parecía atrapado en una jaula de amargura. «Quizás», dijo Samu, «o quizás simplemente vieron un buen proyecto. Que tengas buen día, Javier». Y siguió su camino, dejando a Javier solo en el umbral del taller, con sus palabras a medio decir. Samu ya no necesitaba su validación, ni temía su desprecio. Tenía su propio camino que recorrer. El verano llegó, y con él el final del curso. Samu se despidió de la profesora Solís con una gratitud que las palabras apenas podían expresar. Ella le sonrió. «El mérito es todo tuyo, Samuel. Yo solo te di un pequeño empujón. No olvides nunca el valor de tus ideas. Y llámame cuando estés instalado en Valencia». Su amistad con Lucía se había fortalecido. Pasaron muchas tardes de ese verano temprano hablando de sus planes, de sus sueños. Lucía también había encontrado su propia voz, distanciándose definitivamente del cinismo del grupo de Javier y descubriendo su interés por el periodismo social. «Asegúrate de invitarme a la inauguración del primer Conecta Ciudad, ¿eh?», le dijo ella un día mientras compartían un helado en el Palmeral de Elche. «Serás la invitada de honor», prometió Samu, sonriendo. En septiembre, Samu hizo las maletas. Su pequeña habitación en el piso de su madre parecía aún más pequeña mientras guardaba sus cuadernos de bocetos, sus herramientas de dibujo y la ropa sencilla que lo había acompañado durante tanto tiempo. Elena lo miraba desde la puerta, los ojos húmedos. «Estoy tan orgullosa de ti, mi vida».
Tu padre también lo estaría. Mucho. Samu la abrazó fuerte. Gracias por todo, mamá, por no dejar que me rindiera. El viaje a Valencia fue un torbellino de emociones. La ciudad lo recibió con su luz vibrante y su bullicio creativo. La escuela de diseño era todo lo que había soñado y más. Por primera vez se sintió rodeado de gente que hablaba su mismo idioma, que entendía su pasión por las formas, los materiales, las soluciones. Siguió siendo el chico tranquilo y observador, pero ahora había una confianza en su postura, una luz en sus ojos que antes no existía. No olvidó Elche, ni Elías la palmera, ni las lecciones aprendidas entre aquellas paredes. A veces, en medio de un proyecto nuevo y emocionante, recordaba las burlas de Javier, y en lugar de sentir dolor, sentía una extraña gratitud. Aquellos desafíos, aquella hostilidad, lo habían empujado a buscar más profundamente dentro de sí mismo, a encontrar una fuerza que no sabía que poseía. Conecta Ciudad no se quedó solo en un proyecto ganador de un concurso juvenil. Con la ayuda de uno de sus nuevos profesores en Valencia, Samu comenzó a desarrollar un prototipo funcional a escala real. Varias empresas tecnológicas y ayuntamientos interesados en la innovación urbana mostraron interés. El camino era largo y lleno de nuevos desafíos, pero Samu Adebayo García ya no era el chico que se encogía ante el mundo. Era un diseñador, un innovador, un joven con una visión. Y estaba listo para construir el futuro, un módulo conectado a la vez. Llevaba consigo la certeza de que el talento, la perseverancia y un corazón puesto en el lugar correcto podían efectivamente cambiar el mundo, o al menos un pequeño rincón de él, haciéndolo un poco más justo, un poco más bello, un poco más humano.